Ya en instantes yo voy a hacer una oración fuerte en el altar y voy a orar por todas las personas que anhelan salir de este lugar verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted sabe que hoy estamos cerrando esta cadena de 4 viernes especiales. Amén. 4 viernes de liberación familiar donde venimos hablando de los espíritus que atacan la familia, que atacan la iglesia, que atacan el hogar y que atacan también nuestro corazón. Amén. Hablamos el primer viernes del espíritu de Caín, que es el espíritu que trae pelea, que trae división en el hogar, que hace que se enfrenten hermanos contra hermanos, que se enfrenten esposos, que se enfrenten los de la misma sangre, cuando lo normal y natural debería ser, ¿verdad?, que en la familia estemos unidos, ¿sí o no? Porque la sangre tira, dice el refrán. Sin embargo, nosotros vemos en esta época cómo los crímenes, las vejaciones, las violaciones, los problemas más grandes ocurren dentro de la casa. Uno no deja de asombrarse cuando ve las noticias y ve que hay padres que matan a sus hijos, madres que abandonan a sus hijos, ¿sí o no? ¿Verdad? Esposos que se levantan con violencia contra sus mujeres y viceversa también, porque las mujeres se levantan con violencia sobre su marido y los enemigos parecen ser los de la misma casa, ¿sí o no? Uno lo está viendo todos los días y eso tiene que ver con el espíritu de Caín, ¿sí o no? El espíritu que trae pelea. ¿Cuántos dicen amén? Segundo espíritu que estuvimos viendo es el espíritu de Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? Jezabel fue una mujer perversa, una mujer muy bella, muy seductora, ¿verdad? Muy maniquea, muy capaz de poder controlar a su esposo, pero también seducir a otros hombres. Jezabel representa en la Biblia el espíritu de adulterio, el espíritu de fornicación, el espíritu de infidelidad. Y hoy muchos matrimonios son rotos por la infidelidad, ¿sí o no? Muchos matrimonios hoy sufren por causa de la infidelidad o por causa de un hombre o de una mujer que no cumple sus votos matrimoniales y lamentablemente sufren los hijos, sufre la familia, sufre todo el entorno, ¿sí o no? El tercer espíritu que estuvimos viendo el viernes pasado fue el espíritu de Amalek, que es el espíritu que destruye sueños, ¿sí o no? Amalek es el espíritu que destruye sueños, es el espíritu que te roba tu prosperidad, que te roba tu trabajo, que te roba el sueño que Dios puso en tu corazón. No puedes llegar a destino, no puedes concretar lo que te propones porque Amalek te sale en el camino y desbarata la retaguardia. ¿Qué significa eso? Que aprovecha el momento de cansancio, el momento de debilidad, el momento de crisis, para robarte la fe, para desposeerte, para despojarte en el camino y que tú no alcances tu asignación en Dios. Amén. Y hoy yo quiero hablar, hoy cerramos esta cadena, de un espíritu que pocas veces usted habrá escuchado hablar de él. Una palabra que seguramente le es bastante desconocida, al menos a nivel iglesia. Quizás usted diga, pastor, yo nunca escuché hablar de esto. Quizás ni siquiera tampoco en su léxico usted tiene incorporada esta palabra, y es la palabra estupor. Diga conmigo, estupor. En la Biblia encontramos un espíritu que muchas veces Dios permite y envía, llamado espíritu de estupor. Vaya a la palabra de Dios en el libro de Romanos, por favor. Si tiene Biblia, hágalo. Aunque salga el versículo en la pantalla, igual usted búsquelo en su Biblia. ¿Sabe por qué? Porque en la palabra hay poder. Amén. Porque usted tiene que corroborar que lo que el pastor dice está en la palabra de Dios. Amén. Si usted trajo Biblia, acostúmbrese a venir a la iglesia con Biblia, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sí? Ahorre por mucho menos de lo que vale un kilo de asado. Usted puede adquirir una Biblia económica y tener siempre en el auto, consigo en la casa, en la mesita de luz, una Biblia, la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 11 y verso 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de... ¿Me va siguiendo? Le dio espíritu de...
Repítelo, espíritu de ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto es palabra de Dios y damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Espíritu de estupor. ¿De quién o de qué está hablando aquí el apóstol Pablo cuando le escribe la carta a los romanos? Está hablando de los judíos. Y él está diciendo, hay judíos que creen en Jesús como el Mesías y hay otros que no creen. A pesar de tener evidencias, a pesar de haberlo visto, a pesar de haber oído de sus milagros, o muchos de ellos a pesar de haber visto sus milagros, no creen en Jesús como Mesías. ¿Por qué? Porque están cegados. Porque tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Porque Dios envió sobre ellos un espíritu de estupor. Y el espíritu de estupor es un espíritu que genera indiferencia. Diga conmigo, indiferencia. El espíritu de estupor trae indiferencia y desinterés, primeramente por las cosas de Dios. Cuando hay un espíritu de estupor en un corazón, en una vida, en una familia, lo primero que acontece es que esa persona cae en desinterés por las cosas de Dios. Usted le puede hablar de las cosas de Dios, pero la persona no va a querer oír. Usted le va a invitar a la iglesia, pero la persona no va a querer venir. Usted le va a invitar a participar de una reunión como esta, pero siempre va a encontrar una excusa. Que tengo que ir allá, que tengo que ir para allá, que no tengo ropa, que se me rompió la zapatilla, que el viernes que viene te acompaño, que estoy cansado, que llego tarde del trabajo, que me siento muy enfermo. ¿Sí o no? ¿Eso qué es lo que quién lo genera? El espíritu de estupor, que genera indiferencia y desinterés. Hace que la persona caiga en un adormecimiento, en un sueño espiritual. Y esto no solo opera a nivel iglesia, sino también a nivel familia, donde hay un espíritu de estupor. Uno de los integrantes o cualquiera o todos los integrantes de una familia de repente caen en esa indiferencia, en ese desinterés por el progreso, por la verdad, por todas las cosas que son positivas y buenas. Usted ve que no hay progreso, que no hay avance, ¿verdad? Que la casa no mejora, que la economía no mejora, que las relaciones no mejoran, que los proyectos no avanzan, no van para adelante. ¿Por qué? Porque quizás el padre de familia cayó en un desinterés, porque ella cayó en una depresión y está todo el día en la cama. Hay un desinterés, una indiferencia. Entonces eso trae dejadez y postergación. Donde hay un espíritu de estupor, eso genera dejadez, postergación. Mañana lo voy a hacer. El mes que viene voy a arrancar. Vamos a ver qué pasa cuando entre el nuevo gobierno. Ya este año se fue. Vamos a esperar al 2024 a ver si es un poco mejor. Eso es lo que genera el espíritu de estupor. Dejadez, mediocridad, postergar todas las cosas para más adelante. Entonces eso se traduce en que la casa está desordenada, la persona ya no tiene interés por el progreso y usted ve que la casa está por ahí arrumbada, está sucia, está desordenada, ¿verdad? El pasto que ha crecido por todos lados, la pintura que está descascarada, el foquito de luz que está quemado hace 2 meses todavía sigue ahí, la puerta que está desvencijada, que se le rompió la bisagra todavía sigue ahí, ¿verdad? La ropa acumulada en el fondo que nadie la quiere lavar, todas las cosas desordenadas. Eso es lo que genera el espíritu de estupor. ¿Cuántos me van entendiendo en esta hora? Ciega el entendimiento, cierra los oídos para la verdad. Genera que usted teniendo ojos no pueda ver y teniendo oídos no pueda oír. ¿Cuántas personas hay, verdad, que entran en un desinterés generalizado por las cosas espirituales? No tienen deseos de orar, de leer la Biblia, de congregar, de servir al Señor, porque ese espíritu les ha tomado y les ha llevado a un adormecimiento, a una dejadez donde todo le da igual.
Hay personas que incluso tienen temporadas de unción, temporadas de avivamiento en su vida. ¿Qué le pasó a esta persona? Si venía bien, venía con fuego, venía con pasión, venía con ganas, venía con entusiasmo, estaba sirviendo al Señor y ahora, mira, no sale de la casa, ahora le cuesta congregar, ahora usted le visita y a la persona le cuesta arrancar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se mete un espíritu de estupor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese espíritu entonces, como dije, genera un estado, ¿verdad?, de desinterés. Hay personas, uno lo ve en la iglesia, porque ese espíritu se manifiesta mucho en la iglesia, donde la persona se aburre, donde la persona se duerme en la banca de la iglesia, o donde la persona de repente va al baño a cada rato, o se para y va afuera a la vereda o va a tomar agua, cualquier cosa con tal de no prestar atención a la palabra, de no seguir el hilo de la reunión. ¿Por qué? Porque está ese espíritu de estupor. Y ese espíritu de estupor hace que aunque el pastor esté hablando, la persona no oiga. Aunque todo el mundo esté viendo la gloria de Dios, esa persona no puede ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que trae ceguera espiritual. ¿Me va entendiendo, verdad? La persona tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye. La persona está adormecida. Eso es lo que genera el espíritu de estupor. Y hay familias, hogares enteros que están tomados por ese espíritu, ¿verdad? Donde hay una insensibilidad, donde se entró en un adormecimiento, donde se entró en un estancamiento, en una pereza, en una ruina, donde todo da igual, tener, no tener, avanzar, no avanzar, prosperar, no prosperar, venir a la iglesia, no venir a la iglesia, todo da igual. ¿Por qué? Porque se metió ese espíritu de estupor. Y ese espíritu de estupor lo que hace es que baje los brazos, que no tengas voluntad, que no tengas ganas, que no tengas ánimo, que te sientas derrotado. De repente te vienen pensamientos negativos, pensamientos de muerte, pensamientos de derrota, ¿verdad? Pensamientos que te dicen no vales nada, nadie te quiere, nadie te valora, no sos importante. ¿Para qué vas a ir a la iglesia si Dios no te tiene en cuenta, si nadie te tiene en cuenta, si no tenés suerte en la vida, si nunca vas a conseguir pareja, si nunca vas a prosperar, si nunca vas a salir adelante? El diablo es mentiroso y este espíritu de estupor es mentiroso. Usted tiene que creerle a Dios y Dios te dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Aleluya. Dele fuerte el aplauso al Señor. Otra de las cosas que genera este espíritu es confusión. El espíritu de estupor trae confusión. La persona no sabe lo que quiere, no sabe cómo conducir su vida, se siente confundida. ¿Cuántos habrán tenido alguna conversación como esa en el hogar? Donde alguno habrá dicho: me siento confundido, me siento confundida, no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. No me pidas que te dé una respuesta ahora, porque no sé qué es lo que me pasa. ¿Cuántos matrimonios han experimentado esto o han pasado por esta etapa donde uno de los dos ha sido atacado por este espíritu de estupor y él o ella dice: yo no sé qué es lo que me pasa? Yo hay días que siento que te quiero y hay días que siento que te odio. Hay días donde me la quiero jugar por la familia y hay días donde me quiero ir y no volver nunca más. ¿Sí o no? Hay días donde usted quiere estar dentro de la casa y disfrutar de la casa, y hay días donde usted dice: no quiero volver a mi casa, no quiero ni siquiera pisar, no quiero saber más nada con esta casa, porque me parece que el problema está acá, en estas cuatro paredes. Ojalá me pudiera ir bien lejos, donde nadie me conoce, o me quiero ir a vivir de nuevo con mi mamá, o me quiero ir a vivir con fulano, con una amiga, con un amigo, porque el problema está acá adentro. Eso es lo que genera también el espíritu de estupor. Genera que la persona entre en un estado de confusión. Se le pelan todos los cables en la cabeza y la persona no sabe qué decir, qué hacer, qué pensar, cómo reaccionar. Entonces usted encuentra que un día la persona está bien y otro día está mal. Una persona un día es puro amor y al otro día, o al rato quizás, ¿verdad?, está que se la lleva el demonio. O en un momento está ahí arriba y al rato está ahí abajo, ¿sí o no? Capaz que recién le dice: vamos a tomar unos mates, y cuando usted fue,
ni preparó el mate, dice, no, yo no, con vos no quiero saber nada. ¿Sí o no? Y se para y se va, o responde mal. O un día le escribe a usted, mamita, te quiero mucho, papito, te quiero mucho, ¿sí o no? Y al otro día, no, yo estoy ofendido, no te voy a ir a visitar más, no quiero saber más nada con vos. Estas cosas ocurren muchísimo en los hogares en este tiempo. ¿Por qué? Porque es la operación de este espíritu que trae confusión y que hace que muchos matrimonios se rompan, ¿verdad? Y que muchas familias por ahí no puedan estar unidas como Dios quiere. Entonces es un espíritu que trae un estado de confusión, te hace vivir confundido, ser cambiante, ser una persona que sos llevada como la onda del mar. Eso genera el espíritu de estupor. Otra de las cosas que trae este espíritu es terquedad, ser necio, ser obstinado. Porque si hay una operación que trae este espíritu es, como bien lo dice el versículo que hemos leído, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no pueden oír, no oyen. Significa que la persona está bloqueada, está obstinada, está en un estado de terquedad. Usted le puede decir, esto es negro, y la persona le va a decir, no, es blanco. Y usted le va a decir, no, pero mira que es negro, fíjate, no, y que es blanco. Y le va a porfiar y le va a discutir y va a estar en ese estado de terquedad y de necedad por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque teniendo ojos no ve y teniendo oídos no oye. Lo que para otros es evidente, para esa persona no. Usted le habla de una realidad. Mirá que está pasando esto. Mirá que tenemos que pagar aquello. Mirá que tenemos que hacer lo otro. Mirá que nos esperan en tal... Y la persona no entra en razón. Usted le muestra sus errores y la persona no quiere reconocer sus errores, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tiene la mente entenebrecida, porque tiene el corazón bloqueado, porque aunque tiene ojos, la persona no ve. Y aunque tiene oídos, no oye. Muchos padres quizás aquí le han hablado a hijos y le han dicho, mirá, estudiá. Y ese hijo no entra en razón. O quizás ya están casados y vos le hablás acerca de un consejo de cómo llevar adelante su matrimonio. Mirá, cuida tu matrimonio, cuida tu casa, cuida tu esposa. Ahora ya sos papá, tenés hijos, tenés que trabajar, tenés que cuidar, tenés que llevar el dinero, el sustento, la leche a tu casa. Y usted se puede deslomar hablándole, que la persona no va a entender, que la persona le va a decir todo que sí, ¿verdad? Se va a sacar de encima su consejo y va a seguir por su propio camino. Y usted se va a quedar ahí asombrado diciendo, yo no sé en qué idioma hablarle. Le hablo por las buenas, le hablo por las malas, le hablo en japonés, le hablo en chino, en mandarín, en castellano. No me entiende, pastor. Yo ya no sé en qué idioma hablarle. Es que la persona no está viendo lo que usted ve. Usted está viendo que esa familia se está a punto de destruir, pero esa persona no lo ve. Usted está viendo que sus nietos tienen necesidades, pero el padre no lo ve. Usted está viendo, ¿verdad?, que hay un problema a solucionar y esa persona no lo ve. ¿Por qué? Porque tiene el corazón y la mente bloqueada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese espíritu trae eso justamente, que no se pueda ver lo evidente. Entonces, hay personas que no ven la verdad. Hay personas que no ven la realidad. Hay personas que no pueden discernir el presente en el que están viviendo. Hay personas que no pueden salir de su estancamiento, de su pereza, de su tibieza, que no pueden salir de su indiferencia, de su dejadez, de su postergación. Simplemente, ¿sabe por qué? Porque no lo ven así. Lo que es evidente para mí o lo que es evidente para usted no lo es para la persona. Usted dice, uy, qué casa tan linda. Si a mí me hubiesen entregado esa casa de barrio, yo la tendría cuidadita, limpita. Yo le haría de a poquito un jardincito. Y usted le habla a esa persona y le da un consejo y le habla para bien. Y es probable que la persona se ofenda, que la persona se enoje y que le diga, no, lo que pasa es que yo soy pobre. No, no tiene que ver con pobreza. Tiene que ver con dejadez. Tiene que ver con postergación. Porque la persona no lo está viendo.
no puede comprender que Dios la llamó a bendición, a prosperidad, a una mejor calidad de vida. El diablo ciega el entendimiento de generaciones para que no puedan avanzar, pero en el nombre de Jesús nos vamos a levantar los padres que estamos aquí, las familias bendecidas que estamos aquí, nos vamos a levantar contra ese espíritu en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos vencer, pastor, ese espíritu? Siempre hay que orar. Dígale al que está al lado suyo, hay que orar. Orar, porque es Dios el que reprende, es Dios el que anula, es Dios quien se levanta por nosotros. Amén. Pero ¿cómo tenemos que orar? Tenemos que orar para que Dios abra los ojos y el entendimiento de aquel que está cegado. Amén. Que Dios abra los ojos, porque quizás vos estás viviendo con alguien que no ve, con alguien que no entiende, con alguien que vos le avisás del peligro y sigue caminando hacia el peligro. Vos decís, no vayas para allá, y peor te lo hace, va para allá. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Discutir? No. Seguir hablando, no, porque vos ya hablaste, ya aconsejaste, ya le dijiste todo lo que le tenías que decir. Ahora lo que tenés que hacer es orar y ayunar para que Dios le abra los ojos y para que Dios le abra el entendimiento y para que esa persona pueda ver la verdad, pueda ver lo que Dios también te está mostrando a ti. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos orar para que Dios le abra los ojos y el entendimiento. Hay un pasaje en la Biblia donde está el profeta Eliseo en peligro de muerte. Los ejércitos enemigos estaban rodeando su casa, porque el rey enemigo quería cautivar, atrapar al profeta. Y su criado Giezi estaba atemorizado y estaba confundido. Decía, ¿cómo puede ser que nosotros estemos en esta situación y que Dios nos haya abandonado? Pero Eliseo, el profeta, él estaba tranquilo. ¿Y sabe por qué él estaba tranquilo? Porque el profeta estaba viendo ejércitos espirituales de Dios que eran mucho más numerosos que los carros de sus enemigos. El profeta Eliseo estaba viendo a los ángeles de Dios. Dios había abierto su visión espiritual y él pudo ver que había ejércitos celestiales que estaban listos para la batalla y listos para defender al profeta. Entonces, cuando el profeta vio que su criado estaba entrando en desesperación, en estupor, ¿verdad? En esta suerte de desesperación, él oró a Jehová y le dijo, Señor, yo te ruego que le abras los ojos a mi criado para que él vea lo mismo que yo estoy viendo. Y al instante los ojos de Giezi fueron abiertos y él vio la gloria de Dios, él vio los ángeles, él vio la ayuda celestial, él vio como Dios estaba peleando por ellos en aquella jornada. Aleluya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Si ya hablaste, si ya aconsejaste, si ya le dijiste a tu hijo, a tu nuera, al amigo, al familiar, a tu esposo, a tu esposa, todo lo que vos le querías decir, le quisiste mostrar la verdad, le quisiste mostrar la necesidad de que venga con vos a la iglesia, de que cambie de camino, que deje esas amistades, que renuncie, ¿verdad?, a esos lugares donde va. Y esa persona no te hace caso, no te obedece, no te oye. Por el contrario, ¿verdad?, te da la espalda. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Empezar a orar y ayunar para que Dios le abra el entendimiento. Para que Dios le abra el entendimiento, para que Dios le abra los ojos, porque solamente el poder de la oración y la misericordia de Dios puede tocar los corazones duros. Solamente la misericordia y el amor de Dios puede traer luz a una mente que está en oscuridad. Aleluya. Y lo segundo que podemos y debemos hacer en estos casos, ¿verdad?, es pedirle a Dios que Él permita alguna situación crítica,
alguna prueba en la vida de esta persona que sea choqueante, que marque un antes y un después, hasta el punto de que esta persona despierte y se vuelva a Dios. Amén. Porque muchas veces hay personas que no van a cambiar su manera de parecer, no van a salir de su indiferencia, de su desinterés, de su tibieza, de su dejadez, de ese estado de confusión, a menos que en la vida les pase algo. A menos que Dios permita una situación crítica. Claro que, obviamente, nosotros nunca no deseamos y no queremos que ninguno de los nuestros pase por una lucha, por una prueba, por una enfermedad, por una crisis, por una situación difícil. Pero a veces es necesario que Dios recurra a esas situaciones para que a la persona se le caiga el velo. Amén. Para que la persona que no está viendo empiece a ver. Y la persona que no entiende empiece a entender. ¿Cuántas personas llegaron recién al camino de Dios o a la iglesia o empezaron a acompañarle a usted detrás de una crisis muy profunda? Usted le habló y le habló, pero las palabras no surtieron efecto. Pero detrás de una crisis, detrás de una enfermedad, detrás de la pérdida de un trabajo, detrás de una situación dura, esa persona dijo, no, yo voy a tener que cambiar, yo voy a tener que buscar a Dios, me parece que yo te voy a tener que acompañar a la iglesia. Con esto finalizo, gente, con lo que voy a decir. Hay un caso en la Biblia que es una parábola que Jesús enseñó, y es la parábola del hijo pródigo, que seguramente ustedes han escuchado en más de una oportunidad. Este muchacho de poco más de 13, 14 años, que es la mayoría de edad para un joven judío, cuando llegó ese tiempo, él le pidió a su padre que le diera plata. Le dijo, dame la parte de la herencia que un día me va a corresponder, porque yo me la quiero gastar ahora, la quiero disfrutar ahora. Yo no puedo esperar a que te mueras. Yo quiero que me des algo de plata, de la herencia que me va a tocar para salir a disfrutar de la vida. Este padre no estaba contento con esa petición, pero le dio al hijo lo que él pedía, ¿verdad? Porque como siempre enseñamos, hay una voluntad perfecta de Dios y hay una voluntad permisiva de Dios. Y en esa voluntad permisiva de Dios, este padre le dio al hijo pródigo esa plata, ¿verdad? Aunque el padre le habló, le dijo, mirá, no es buena la decisión. Mirá, vas a tener ahí afuera amigos que van a estar con vos cuando tengas plata en el bolsillo, cuando le pagues el asado, cuando le pagues la entrada al casino, cuando le pagues el vino, cuando le pagues el licor. Esos amigos van a estar, pero después no van a estar. Seguramente el padre le habrá dicho, cuidado, hijo, eres muy inexperto en la vida. Va a haber mujeres que se te van a pegar a ti porque van a ver que tienes dinero y te van a usar porque te ven joven y tierno, pero una vez que te quedes sin nada te van a descartar. Y seguramente este padre le habrá hablado todo lo que un padre le hablaría a un hijo, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas usted le habló a sus hijos? ¿Cuántos consejos le habrá dado usted a sus hijas? Le habrá dicho, espera, no te embaraces temprano, estudia, recibite, recién pensá, ¿verdad? En tu satisfacción sexual cuando tengas la vida un tanto resuelta, cuando ya sepas cuál va a ser tu casa, quién es definitiva ese hombre que va a ser tu pareja. No te entregues a cualquiera. Y sin embargo, quizás como madre tuviste que lidiar hasta el día de hoy con hijas que se apresuraron, que tomaron una decisión apresurada, de la cual hoy se están arrepintiendo, ¿verdad? O le hablaste a tu muchacho y le dijiste, recibite, estudia, porque yo no quiero para vos lo mismo que a mí me pasó. Yo tuve que ir a trabajar, yo tuve que dejar la espalda en una gamela, pero yo estoy como papá, como mamá, dispuesto a darte una carrera universitaria, un estudio, porque yo te quiero ver ingeniero, abogado, yo te quiero ver con un título colgado, ejerciendo una profesión, sentirme orgulloso y que tú te sientas orgulloso de ti. Quizás como padre, en un montón de veces, en un montón de oportunidades, aconsejaste a los tuyos, especialmente a tus hijos, ¿verdad? Pero hay un momento en la vida donde ellos toman sus propios caminos. Esto le pasó a este padre amoroso en la Biblia. Dice que el hijo menor, ¿verdad?, no quiso escuchar los consejos de su padre y no se quiso quedar en la casa para trabajar allí con su padre, sino que pidiendo la parte de los bienes que le correspondía, salió de la casa. Y dice la Biblia que vivió como perdidamente, vivió perdidamente. No escuchó lo que el padre le había aconsejado, no vio el esfuerzo que su padre había hecho desde su niñez por él. Él fue
Y se gastó el dinero con los amigos, se gastó el dinero con las mujeres, se gastó el dinero en los juegos de azar, se ganó viviendo perdidamente, dice la palabra de Dios, en tierra extraña. Y claro, cuando todo lo hubo malgastado, dice la Biblia, y él se quedó en nada, y ya los amigos se fueron, las mujeres se le habían ido, no le quedó nadie en la vida, su pancita comenzó a crujir porque empezó a volver en sí. Voy a tener que buscar trabajo, pero nadie le daba trabajo, hasta que finalmente alguien le ofreció trabajo y le dijo: tengo para apacentar, para cuidar unos cerdos. Pero para un judío ese trabajo era deshonroso. Si comer cerdo para un judío es negativo, es malo, imagínense el cuidarlo. Y dice la Biblia que él anhelaba comer de las algarrobas, de la comida de los cerdos, pero el patrón no se lo permitía, ¿verdad? Cuando él sintió que tocó fondo, cuando él sintió y se dio cuenta, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo acá? Es decir, Dios permitió una situación crítica, cuando él lo perdió todo, cuando él no tuvo nada, cuando él deseó comer la comida de los cerdos, él volvió en sí y dijo: ¿qué estoy haciendo en este lugar? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo estoy aquí mendigando. Aleluya. Y este joven dijo: esto haré. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. Hazme siquiera como uno de tus empleados. Dame una segunda oportunidad de volver a la casa, porque yo quiero hacer las cosas bien, porque yo quiero reivindicarme. Pero ¿qué fue necesario? Fue necesario la crisis, fue necesaria la adversidad, fue necesario que él tocase fondo, fue necesario, ¿verdad?, que él deseara comer las algarrobas, la comida de los cerdos. Su padre todos los días oraba por él. Su padre todos los días ponía una sillita a la puerta y miraba hacia el horizonte por el mismo camino por donde había visto ir a su hijo, con la esperanza de verlo volver. Pero no fue hasta que Dios permitió una crisis. Y yo sé que es duro, porque nosotros como padres no queremos ver a nuestros hijos apacentando cerdos. No queremos ver a nuestros hijos comiendo algarrobas. No queremos ver a nuestros hijos en un penal. No queremos ver a nuestros hijos, ¿verdad?, en una situación difícil en su vida sentimental. Nos duele más a nosotros que a ellos. Pero muchas veces Dios tiene que tener un trato duro y difícil con los nuestros para que ellos vuelvan en sí, abran los ojos, abran su mente entenebrecida y se vuelvan a la verdad y a la luz de Jesús. Porque, en definitiva, ¿qué es lo que despierta a alguien que está adormecido sino un sacudón? Si no viene el sacudón, la persona no se despierta. Usted puede visitar, a mí me ha pasado tantas veces como pastor, ir a visitar personas que usted se da cuenta que están en un adormecimiento espiritual, en un desinterés marcado, en una tibieza, en una indiferencia, donde vos vas, le hablás, orás y la persona, por una cuestión de respeto, te dice: bueno, gracias, pastor. Sí, un día de estos caigo por ahí, un día de estos voy a la iglesia. Y usted se da cuenta que la persona está adormecida. Hay personas, ¿verdad?, que usted se la encuentra en la calle y vos le preguntás: che, pero antes vos eras que me invitabas a mí a la iglesia y ahora yo no te veo nunca. Antes vos no faltaba un culto y ahora vos no te veo ningún culto. La persona está adormecida y te dice: sí, no, lo que pasa es que trabajo mucho. Sí, un día de esto ya voy a retomar. La persona está indiferente, tibia, adormecida, entró en una pereza espiritual. Y el pastor puede orar, vos le podés aconsejar, pero si no hay un sacudón del Espíritu Santo, si no hay un toque de Dios, la persona no se despierta. ¿Sí o no? La Biblia dice que había un carcelero que tenía como trabajo cuidar a los presos. Y Pablo y Silas estaban en esa cárcel, ¿verdad? Y este carcelero estaba indiferente. Pablo y Silas cantaban himnos, pero él estaba durmiendo, dice la Biblia. Él dormía. Pero a la medianoche,
vino de repente un terremoto. Cuando vino el terremoto, las puertas se abrieron, las cadenas de todos se cortaron. Y este carcelero dijo, uy, se me viene la noche. Voy a tener que responder con mi propia vida, porque el carcelero romano respondía con su propia vida si se le escapaba un solo preso. Y de repente todas las puertas se habían abierto. Entonces él iba a sacar la espada y se iba a matar. Porque dice, antes que me mate lo demás, me mato yo. Pero dice que de allí de lo profundo del calabozo se escuchó la voz de los siervos de Dios que le dijo, no te hagas ningún daño, no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Aquella misma noche vino la salvación al carcelero y a toda su casa. Y se bautizó él y toda su casa. Y de ahí en adelante todos sirvieron al Señor. Fue necesario que Dios enviase un terremoto. Ese terremoto que Dios envió, ese sacudón que Dios envió, fue para abrirle la puerta, claro, a los siervos de Dios, pero también fue para que se despierte el carcelero. Y a veces nosotros, padres, abuelos, hermanos en la fe, líderes, pastores, tenemos que orar y decirle, Señor, permite que haya terremotos, que haya crisis, que haya situaciones que despierten a los que están dormidos. ¿Por qué cree usted que Dios permitió la pandemia? No que envió, sino que permitió. ¿Por qué cree que Dios permite tantas crisis que a veces nos golpean, como las crisis que vivimos en Argentina? Para que despertemos. Yo dije, apenitas pasamos la pandemia en la radio, que en ese tiempo como nunca yo vi desesperación por gente golpear las puertas de la iglesia. Padres como nunca antes que corrían para entregar a sus niños. Hermanos de la iglesia que decían, pastor, yo no me bauticé. ¿Será que me puedo bautizar? ¿Qué fue lo que pasó? Es que el sacudón, el terremoto, ese momento era, claro, tan crítico, ¿no? No se hablaba de otra cosa que muerte, del fin del mundo. Se termina todo. Algunos hablaban de las trompetas de Dios que sonaban en los aires y en todo el mundo. Se escucharon esos sonidos en el cielo. De repente avistamientos de naves en el cielo, situaciones que eran inexplicables. Todo empezó a conjugarse. La gente que comenzó a tener desesperación y a buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces Dios tiene que permitir situaciones críticas, tocar fondo o terremotos para que despertemos. Benditos sean los problemas que Dios va a permitir para despertar a los tuyos en este tiempo y sacarlos del espíritu de estupor. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Ponete de pie. Ponete de pie. Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Inclina tu rostro, gloria a Dios. La presencia de Dios está en este lugar. Aleluya. Yo sé que aquí, en este auditorio, a través de la radio, a través del video, hay personas que nos están acompañando, que dicen, pastor, yo siento que hay un espíritu de indiferencia en mi casa, que entró a mi hogar y cada uno va por su lado. Y aunque muchas veces como padre, como madre, yo insisto, busco la manera de mantenerlos unidos, muchas veces hasta me desespero por traerlos a la iglesia, yo veo que hay desinterés en ellos, que quizás hay una tibieza, una dejadez, una postergación. Veo a mis hijos que están confundidos, veo a mi nuera que está confundida, veo a mis nietos que están confundidos, que no saben qué camino tomar, y eso me preocupa, pastor. Eso me pone mal en el corazón. Pero Dios te trajo en esta noche al lugar correcto, a la reunión correcta, a la hora correcta, para que escuches esta palabra y para que sepas cómo luchar, cómo enfrentar, cómo orar, cómo pelear esta buena batalla. Porque Dios te va a dar la victoria. 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 Yo siento que Dios te va a dar la victoria.
Bendito es el nombre de Jesús. Alguien tiene que comenzar a orar en este momento. Alguna mamá tiene que levantar oración y decir: Señor, yo clamo a ti en esta hora. Yo clamo a ti en esta hora. Yo clamo a ti en esta hora, Señor, por mi hijo, por mi nuera, Dios, por mi esposo, por mi esposa, por esa persona que antes me acompañaba a la iglesia y que ahora está desinteresada, viendo no ve, tiene el corazón bloqueado, escuchando no oye. Tantas veces yo le hablé, Señor, tantas veces te pedí: dame palabra, dame una palabra que le llegue al corazón. Pero ese espíritu estaba ahí bloqueando, ese espíritu estaba ahí perturbando. Pero este es el momento de hacer guerra espiritual. Este es momento de poner ese nombre ahora en tu boca y orar, 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 orar. Orar en el nombre de Jesús. Vamos. Aleluya, la unción del Espíritu Santo.